a hacerlo. Entonces ya lo que hemos iniciado la semana pasada era pues como toda esta parte del esquemático, ya lo finalizamos, hicimos conexiones, usamos los buses, aprendimos pues que la forma correcta de hacer una réplica de un circuito patrón o de un bloque de diseño, se llaman bloques de diseño acá en Altium, cómo hacer la conexión con componentes externos a través de buses, ¿cierto? Ya habíamos visto los arneses y miramos esta parte. Entonces lo que vamos a ver hoy es la parte del enrutado. Pues yo por acá estaba ahorita estudiando una cosita de los pares diferenciales, pero pues yo lo voy a explicar entonces. Igual voy a borrar este archivo y lo volvemos a hacer todo desde cero. Listo. Yo ahí tenía otra preguntita que me surgió así muy lateral. O sea, al poner los net labels, yo la manera como me di cuenta que quedó bien puesto básicamente es porque si borro la línea se me borra también el label, pues, o hundiéndole doble clic también me selecciona el otro, ¿cierto? Pues por lo general si usted lo pone, a ver, yo le muestro. Cuando uno pone en el label, él se referencia con esta X pequeñita, ¿cierto? No sé si lo alcanzas a ver. Sí, 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 señor. Cuando uno la pone sobre la línea, ella cambia a un color rojito. O sea, es muy poco perceptible, pero sí se nota. O sea, acá se ve grisecita y cuando está sobre la línea se hace un poquitico más grande y se pone rojita. Entonces ahí uno Sí, ya está sí. seguro que la va a enlazar con esa línea. Ah, sí, ya lo notó. La verdad es que no había notado el cambio. Entonces, pues, sí, porque si usted pone el label y después borra y después le da control Z, pues es mucho el tiempo que bota ahí. Sí, claro. O sea, no está mal, pero remove un project. Listo. Entonces, acá, bueno, acá nos faltó mirar de pronto. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué cositas hay por acá como que nos faltaron? Design, Project Template, Update, Netlist, Simulate. Esa parte de simulación es pues cuando uno tiene, por decir algo, amplificadores, resistencia y capacitores. Él le permite hacer como un PC Spice, ¿cierto? Como una simulación de cómo va a ser la respuesta en frecuencia o en voltaje de ciertos circuitos, pero circuitos pues muy simples, nada muy complejo. O sea, él no le va a permitir simular un microcontrolador o una cosa así, ¿cierto? Para eso hay pues otras herramientas más especializadas. Por acá en Tools, Print Manager, Update from Libraries, Item Manager, no, Harness Problem, Set Schematic, Force Annotation. Bueno, esta parte sí es importante. Entonces mira que el esquemático tiene acá un título, ¿cierto? O sea, tiene dentro de la hoja, nosotros le pusimos unas notas, ¿cierto? Un título, notas, el tamaño, número de revisión, hoja D, ¿cierto? Entonces, todos estos son parámetros que se pueden modificar. Por ejemplo, yo entro acá a vengo a design, Document Options y en parámetros yo puedo modificar ese tipo de cosas. Por ejemplo, la revisión. Entonces, por acá hay un cuadrito que dice cuál es la revisión. Hay otra que dice, debe haber otra que dice el número. Bueno, ese no aparece. Pero por lo general todo esto se enlaza con estos parámetros que uno mismo los agrega. ¿Listo? Uno mismo los agrega cuando está en el template, diseñando el template. Y el número de hoja, pues uno lo puede colocar acá, número de hoja, hojas totales, ¿cierto?
sea, lo puede uno hacer manual. Pero digamos que si yo tengo acá un esquemático con 30 hojas o 40 hojas, pues se hace muy engorroso eso. Acá hay una herramienta en Tools que es Number Schematic Sheets. Entonces él ya le saca esta ventana en la que uno puede organizar las hojas en el orden que uno quiera, ¿cierto? Entonces no le puede decir a esta hoja moverla hacia arriba o moverla hacia abajo, ¿cierto? Ordenarlas como uno quiera. Acá le dice actualizar el conteo del número de hojas, entonces ese es el número de hojas totales. Y acá numerar las hojas. Entonces, por ejemplo, la hoja número 1, 2, 3, 4 y esto, listo. Ahí le pone toda esa numeración. Entonces, mira que cuando yo le doy OK, ya acá en esta parte, mira, me actualizó el número y acá hoja 2 de 4. Por ejemplo, en esta sería la 3, 4 y así, ¿cierto? Esto pues para ya como numerar esas hojas y sacar Y esos. solo de curiosidad, ¿también hay algún orden en el cual por lo general se tiende a hacer o ya es dependiendo de uno? No, eso depende de uno, pero por lo general uno, o sea, o lo que yo hago y he visto pues que se hacen en diseños pues profesionales es, en la primera hoja va todo el jerárquico, que es como la conexión, y pueden haber pues varios jerárquicos. Ujú. En la primera hoja dentro del jerárquico va lo que es el microcontrolador, o sea, o los sistemas de procesamiento, microcontrolador, FPGA, lo que sea, ¿cierto? Y de ahí para abajo ya si uno empieza pues como a colocar otras cosas, por ejemplo chips que se comunican con el micro, hay otra sección de sensores, hay otra sección de fuentes, las fuentes se colocan casi que al final y después de las fuentes se coloca como interfaces de usuarios, ¿cierto? Por ejemplo los Mm, conectores o si hay botones o cosas así, se colocan ya muy al final de la lista. Pero pues no es una regla pues que sí. uno tenga, es más a gusto de uno. Ujú. Ah, bueno, listo. Es que por lo personal, cuando uno lo hace como los demás lo entienden mejor. Ajá. Entonces, si acá uno guarda todas las hojas, ya. Y vamos a crear entonces el PCB. Vamos a agregar nuevo PCB. Yo lo voy a guardar de una vez. Y lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a ir al esquemático y en diseño, actualizar PCB desde el proyecto. Entonces ahí él me va a correr todo el código para compilar ese esquemático y transformarlo en el PCB. Esa partita es pues como más demorada pues que la compilación y eso. Si yo agrego, digamos, una resistencia, él tiene que volver a compilar todo, ¿cierto? Sí, ya te muestro eso cómo funciona. Sí, también para que lo veamos. Pero no, o sea, no es que compile todo, él mira como las diferencias y hace una compilación Mm, más light. sí, no, entonces sí es más breve. Yo estaba Ujú. pensando, uy, no, para el rediseño no acaba uno nunca, entonces. Démosle un momentico a que termine de pensar. Sí, porque pues más que el enrutado es una cosa pues muy sencilla y que uno la hace pues por lógica siguiendo pues una regla, ¿cierto? Esas reglas pues de pronto en este diseño es difícil de abordar todo porque las reglas pues dependen como del diseño, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si usted tiene sensores, si tiene, no sé, sistemas digitales de alta frecuencia, si tiene
telecomunicaciones inalámbricas. No se dice, se dice comunicaciones inalámbricas o comunicaciones inalámbricas, o si tiene potencia, ¿cierto? Entonces, cada uno de ese tipo de diseños requiere unas reglas de enrutado y de posicionamiento de las partes, es pues como muy específico. Entonces, de pronto yo le voy a decir pues como unas muy generales. Igual cuando se enfrente a un diseño de ese tipo, pues aquí yo estoy para que me pregunte, ¿cierto? Igual yo Muchas gracias. espero no morirme tan ligero, ¿sí o qué? Sí, sí. Porque me he dado cuenta que lo de la comunicación es súper jodido. Yo pensé que no era tan difícil y... No, tiene su truco, tiene su truco. Bueno, y poco a poco va compilando. Listo. Ahí ya quedó. Entonces, por ejemplo, acá están los mismos rooms que ya habíamos visto la vez pasada, el de regulador, conectores, el jerárquico y los de la amplificación, ¿cierto? En el jerárquico solo aparece el componente que no se encuentra dentro de los otros rooms, ¿cierto? Porque mira que todo lo otro se encuentra dentro de los rooms, menos este conector, ¿cierto? Ahora, digamos que yo quiero poner, no sé, ¿qué pusiera? Dentro de los amplificadores voy a poner una resistencia acá, que sea como un jumper, ¿cierto? Que uno lo usa mucho también. Se me perdió en las librerías. System Libraries. Bueno, pues igual yo la puedo copiar desde acá, ¿cierto? Entonces selecciono esta con Shift, la arrastro y yo la coloco. Ahí voy a borrar esta línea, coloco esta resistencia acá. Sí, ahí es donde siempre se modifican las resistencias, ¿cierto? Eso era algo que yo me preguntaba. O sea, yo arrastraba una cualquiera como del tipo empaquetado y, y ya después le modifico la casilla de value. Sí, el value, sí, porque en realidad uno puede modificar eso, pero es que este 0805 es el tamaño del empaquetado. Entonces, como este está enlazado con un diseño en el PCB, entonces tocaría, o sea, si usted modifica acá no tiene ningún efecto, únicamente lo que es que dañó la librería, pues en el caso de este, ¿cierto? Pero el valor, pues como todas esas resistencias tienen, esas resistencias pues de sus fabricantes tienen los mismos, pues tienen muchos valores, entonces uno sí la puede como modificar con cierta confianza, ¿cierto? Esta parte. A mí me daba cosas porque como también hay un montón de cosas de disipación, de no sé qué, yo, uy, ¿será que después en la simulación lo voy a enloquecer? Pero no, o sea, yo busqué mucho y esa era como la manera que yo veía para hacerlo. Sí, sí, uno lo hace aquí, cambia el valor acá. Listo. Y PW. Listo. Entonces, mira que, por ejemplo, bueno, en este caso salió bien R4 y R5. Uno acá igual tiene que hacer annotate schematic para mirar si hay cambios o si hay errores, ¿cierto? Por ejemplo, si esta se hubiera llamado R4, si yo hubiera hecho, en vez de Shift, Control C, Control V, mira que acá hay dos resistencias con el mismo nombre, entonces annotate schematic.
Entonces, el programa como tal, o sea, con Shift agrega otro objeto del mismo y Control C, Control V, literal, copia y pega el mismo objeto. Sí, Ujú. ve, pero no me tomó el daño. Pero ahí sí sale como las rayitas esas Sí, sale debajo del acá, nombre. sale acá. Y si ellas son del mismo valor, sí me lo acepta. ¿Cierto que no? Sí, Porque igual. el valor no tiene importancia, Ujú. porque el valor, pues, pueden haber muchas resistencias de 1 kilo ohm, muchas de 330 ohmios, ¿cierto? O sea, eso no tendría, pues, como por qué poner problema. Pero el designator sí debe ser único para que no haya problemas de compilación. Porque si dos resistencias se llaman igual, entonces pues él no sabe si colocarla 2 veces o una sola vez o cuántas veces. Ujú. ¿Cierto? Entonces uno tiene que verificar siempre que esto esté así. Por ejemplo, esta resistencia R5 no existe en el diseño PCB, ¿cierto? Esa es una resistencia que apenas vamos a poner. Entonces, mira lo que uno hace. Entonces acá uno guarda, ¿cierto? Tiene que volver a compilar, ¿cierto? Compila pues el proyecto, que no le salgan errores. Acá aparecieron pues unos warnings, pues como la vez pasada. Y en design le vuelve a decir update PCB document, ¿cierto? Entonces él me va a abrir otra vez la ventana de esta, ¿cierto? Entonces él me dice, vea, yo encontré los siguientes cambios. Mira que ya, por ejemplo, la ventana yo ya no la puedo desplazar. Acá estoy intentando moverla, pero no me desplaza. Entonces me dice, tengo que remover estas conexiones, tengo que agregar estas resistencias, estos componentes, las R5 para cada uno de los amplificadores, agregar estos pines, agregar estos nets. Y bueno, eso es como los cambios que él detectó. Entonces yo no le dice validar cambios, ejecutar. Eso me lo coloca así en negro porque, ve en rojo porque él dice, bueno, yo tengo que modificar esto, pero no lo encuentro, porque, o sea, digamos que él tiene que conectar la conexión out 1 con la conexión R5 de la resistencia, ¿cierto? Pero como la resistencia todavía no está en el PCB, entonces me saca ese error de que no la encuentro, pues en la validación, ¿cierto? Pero ya después, cuando uno ejecuta, yo qué hice acá, lo dañé. Que pero muy raro porque todos salían bien. Sí, me puse a darle otra vez validar y lo dañé. Entonces, a ver, design, update. No hay diferencias, listo. Voy a deshacer ese cambio. Y le voy a decir de nuevo. Entonces, validar y ejecutar. Entonces ya me lo incluye ahí, listo. Entonces, ¿dónde aparecieron esas resistencias? Y mira que las puso en cualquier parte, ¿cierto? Las puso por acá en otros lugares, encima de otros componentes. Entonces ya mi trabajo es luego acomodarlas dentro de los rooms para poder hacer pues el enrutado de esto, ¿cierto? Eso es pues como es una modificación, se suponía que yo esto ya lo había pues enrutado antes y yo no quería pues volver a hacer el enrutado, entonces lo que hice, agregué esa resistencia que me faltó, entonces él me las coloca por acá por fuera y ya yo las ubico dentro de los rooms cuando hago el diseño, ¿cierto? Eso pues no tiene problema. Listo. Entonces, con lo que uno empieza acá en la parte del diseño, yo vi que alguien se conectó. ¿Quién se conectó? Ah, no. Sentí ahorita como si alguien se había conectado. Bueno, lo que yo hago acá en la parte del diseño es que primero defino el tamaño de la PCB, ¿cierto? Muchas veces el tamaño de la PCB viene dado por
por las dimensiones mecánicas de la carcasa, ¿cierto? Muchas veces el diseño electrónico se tiene que acomodar al diseño de la carcasa o al diseño del enclosure, ¿cierto? Otras veces, pues lo ideal sería que el enclosure se acomode al diseño del PCB, pero eso casi nunca pasa, ¿cierto? Son pocos los diseños en los que ocurre eso. Entonces, cuando uno va a diseñar, pues por lo general ya sabe cuál es el case o en dónde va a poner la tarjeta y hace el diseño para eso. Entonces, esta zona negra es como un PCB que Altium pone, pues como digamos, por defecto, ¿cierto? Yo puedo definir un PCB mucho más grande o un PCB mucho más pequeño y ubicar ahí mis componentes, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Entonces yo, con las herramientas de diseño, voy a dibujar líneas, arcos y todo esto, ¿cierto? Herramientas geométricas, y con eso puedo definir como el tamaño de mi PCB. Lo puedo hacer, recuerda que en escala de milímetros, ¿cierto? Con Q cambio las unidades, o en escala de milésimas de pulgada. Milímetro, milésimas de pulgada, y el tamaño de la rejilla también lo puedo cambiar, ¿cierto? Creo que es con G, sí. Entonces uno le puede dar pues tamaños de rejilla diferentes, digamos que de 1 milímetro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El diseño de esa PCB, pues, o de la parte externa de la PCB, se hace en la capa mechanical. Entonces, aquí aparecen las diferentes capas que podrá tener el diseño. Entonces, tiene una capa top, una capa bottom, tiene diferentes capas mecánicas. Esta capa top overlay corresponde a las etiquetas que aparecen acá en amarillo, que serían las letricas que aparecen en el diseño. Hay otra bottom overlay para las capas que aparecen por debajo. Top paste y bottom paste corresponden a zonas en las que cuando se fabrica la tarjeta, ellos demarcan o rellenan con un poquito de soldadura como para protegerla o como para ya tener pues como el digamos que la soldadura puesta sobre el componente. Y también muchas veces con estas capas, con el top paste y con el bottom paste, se diseña lo que se conoce como los stencils. Los stencils son una plantilla, bueno, yo te los mostré cuando estuvimos allá en Oriente. Los stencils son una plantilla que uno utiliza para difuminar la soldadura sobre la tarjeta y poder colocar los componentes. Entonces son las capas de paste. Estas capas de paste se incluyen cuando se está diseñando la librería, ¿cierto? Entonces cuando uno diseña la librería y va a crear un pad de estos, mira que aparece con el cuadrito rojo que corresponde ¿qué? Al pad de cobre, ¿cierto? A donde va a ir soldada el componente. Y mira que aparece un recuadro morado, ¿cierto? Pero debajo de ese recuadro morado aparece otro recuadro grisecito, ¿cierto? Entonces, el recuadro morado indica esta capa top solder, y en el caso de que estuviera por debajo sería la bottom solder. Esas serían las partes donde no se agregaría máscara de antisolder. La máscara de antisolder es la pintura negra, verde, la azul, el color de la tarjeta, ¿cierto? Eso pues, yo no sé si sabías, pero no es que esa pintura no es pues para hacer que se vea bonita la tarjeta, pues ese no es el propósito principal de eso, sino que es evitar que la soldadura se riegue por el cobre, ¿cierto? Porque digamos que la conexión a este pad es una línea de cobre, ¿cierto? Entonces, si yo echo soldadura acá y no tengo el antisolder, parte de la soldadura se va a regar por la línea de cobre. Entonces, con el antisolder lo que hago es que protejo de que la soldadura únicamente se quede sobre el pad y el resto no se contamine con ese estaño.
Y entonces debajo de ese solder, de este solder aparece el paste, que sería una capita grisecita debajo de este morado, que sería para hacer ese stencil. Sí, 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 sí lo veo. ok. Hay otras capas que hacen referencia a la ubicación de los agujeros, ¿cierto? El drill guide y el drill drawing. Ahí aparecen pues cosas de referencia mecánica para las perforaciones y digamos que la geometría, ¿cierto? Entonces, es a grosso modo como las capas. Eh, Esto se puede modificar, ¿cierto? O sea, hay una herramienta que ya te la voy a mostrar, no que es que no me acuerdo bien. Voy a ver dónde es que está. ¿Será acá en Tools, en Design? En Design, el Layer Stack Manager. Entonces mira lo que es esto. Entonces el Layer Stack Manager es una herramienta que me permite a mí definir como el número de capas y la relación entre las diferentes capas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta tarjeta tengo el top overlay, que sería la capa de la máscara de el seal screen que nosotros llamamos o donde están los nombrecitos. El top solder, que es la máscara de anti-solder. Top layer es la capa de cobre, ¿cierto? El dieléctrico es el sustrato sobre el cual se deposita el cobre. Uno acá puede modificar qué tipo de sustrato es. Hay diferentes tipos de sustratos. El más comúnmente usado es el FR4. Aquí se especifican cosas de la constante dieléctrica para el diseño de antenas y ese tipo de cosas. Es un parámetro pues importante, no tanto acá, sino para el diseño pues de sistemas de radiofrecuencia. Cuando uno diseña las antenas, en vez así como por ejemplo el SP32 que tiene la antena embebida en el módulo, se tiene en cuenta cuál es el tipo de sustrato sobre el cual está diseñado esa tarjetica del módulo y eso le ayuda a calcular como la impedancia de la línea y qué tanta longitud debe tener esa antena, ese tipo de cosas. Yo alguna vez hice diseño de esas antenas, pues más o menos sé cómo se calcula eso. Uno tiene unas calculadoras para hacer. En el caso de que usted necesite hacer algo así, pues ya yo le explicaría en más detalle eso. Listo, sí. La capa inferior de cobre, entonces acá más o menos uno puede ir especificando como los espesores, ¿cierto? De qué tan de tanto espesor quieren obtener sobre la tarjeta. Por lo general, esta capa dieléctrica es gruesa, es de 1.4 milímetros. Yo no sé acá por qué aparece tan delgada, pero bueno. Sí, creo que sí, sí, sí. Y estas sí son pues así delgaditas. Entonces uno puede Para demasiado charro. uno puede agregar nuevas capas, ¿cierto? Por ejemplo, yo debajo de esta podría agregar un plano interno, ¿cierto? Un plano interno sería como otra capa de cobre. Puedo agregar otra capa, ¿cierto? Otra capa donde vaya a tener cobre. El sustrato, el dieléctrico, ya se me pierde el dieléctrico principal. ¿Cuál era? Ah, es este. Sí, entonces uno acá pues va organizando como su stack de las capas, ¿cierto? Cuando uno tiene diseños de 3, 4 capas, eso lo va a hacer aquí, de múltiples capas, de 16 capas. También hay otra herramienta acá que es el Drill Pair. El Drill Pair es para poner como una referencia de entre qué capas uno puede tener conexión cuando hace un hueco pasante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la principal es entre top y bottom, pero uno puede agregar una entre top y la capa del plano interno. Puede agregar uno entre top, ¿cierto? O sea, puede hacer como para todas.
Ahí me aparecen en las capas, ¿cierto? Como me mostraste en algún momento allá en Sí, Río Negro. sí. Por lo general estos huecos pasantes siempre son conectando todas las capas. Pues, o sea, que atraviesen toda la tarjeta. Lo que pasa es que hay unos diseños que usted puede decir, no, yo quiero que el hueco pasante únicamente llegue desde la primera capa hasta la tercera, o que sea entre la segunda y la tercera. Entonces, usted podría colocar cobre sobre ese drill en la capa de arriba, porque sabe que no va a haber un contacto, ¿cierto? Esos son diseños pues que son mucho más costosos y más especializados. Pero por lo general no, cuando trabaja lo haces entre la capa que el hueco atraviese toda la tarjeta. Entonces ya uno, si quiere conectar una línea entre la capa de abajo y la de arriba, pues se hace la conexión directa. Pero si es entre la capa de arriba y la 3, acá en esta capa no podría poner cobre sobre esa parte, porque el agujero estaría ahí, ¿cierto? Es como eso. No es que le conecte los cuatro, sino que donde aparezca el hueco ya le restringe para que usted coloque líneas en el resto sobre esa parte, sobre esa zona. Bueno, ese es como el layer stack, ¿cierto? Cómo se define las capas de la tarjeta. Eh, este, Este Advance es porque permite tener múltiples stacks, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una sección de la tarjeta que sea de 4 capas, otra sección que sea, digamos, que solamente tenga el plano de arriba y de abajo, ¿cierto? Pues o quitarle partes de la tarjeta, ¿cierto? Y hay otros stacks que se conocen como stack de flexible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar otro stack acá. Ese stack es un stack flexible. Yo eso nunca lo he manejado, pues, pero sí sé pues que se puede hacer. Tengo que pues estudiarlo, porque igual nunca lo he necesitado. Entonces, es algo pues que sé que se puede hacer, pero no lo sé manejar. Es como decir que yo puedo mandar a hacer una tarjeta. Yo puedo mandar a hacer una tarjeta que una parte sea rígida y que se conecte con un flex, ¿cierto? Y que ese flex lo salga desde la misma tarjeta. Eso pues se ve mucho en los celulares y eso, pero pues yo la verdad nunca he tenido que hacer un diseño así. Y debe ser costoso, ¿no? Pues era Sí, combinar materiales y tipos de capa y eso, uff. sí, los procesos de manufactura deben ser pues más especializados y debe ser más costoso. La verdad no sé dónde se fabrica algo así, pues nunca he tenido que hacerlo, entonces no tengo ni idea. Pero sé pues que esta herramienta lo permite hacer. Eso sí pues es bueno. Entonces yo le voy a dar cancel para que me deje el stack solamente de 2 capas, y acá le voy a modificar en este a 1.4 milímetros. Listo. Eso se ve reflejado también en el diseño de acá de la PCB. Por ejemplo, mira que acá esta PCB se ve más gruesecita, ¿cierto? Si yo le vuelvo a cambiar el stack a punto 3 como estaba, mira que acá se reduce en la parte mecánica, pues en la parte visual. Eso porque esta herramienta, pues el Altium, permite conexión con SolidWorks o con otro software CAD para combinar la carcasa con el diseño de la PCB. Voy a ver si de pronto para la semana entrante estudio un poquito eso cómo se hace y le muestro, porque sí sé que se puede meter acá en la carcasa y ya evaluar si la distribución de los componentes está quedando bien o no. Aún no abre SolidWorks en Altium, pues uno importa el objeto 3D Sí, dentro de Altium. sí, pero todavía no sé cómo. Voy a estudiarlo. Prometo que lo voy a hacer. Listo, entonces está el layer stack, board layers and colors. Esto es para controlar los diferentes colores que uno puede ver pues, dentro de la tarjeta. Entonces, por ejemplo, el que se ve en 2D es el estándar, o sea, está pues como está
estos son los View Configuration, las posibilidades de vista que uno tiene. Acá las puede seleccionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por lo general uno trabaja en el estándar, hay otro que es uno transparente. Esos son como los dos, y uno puede crear pues sus propios View Configurator, cambiar el color de las capas y eso si quiere, ¿cierto? Pero por lo general uno pues lo trabaja así. Y en el 3D, pues ya aparecen varios dependiendo como de lo que uno quiera ver, ¿cierto? Por ejemplo, esos hasta acá son los que trae por defecto el software. Yo creé este para el caso de la tarjeta del Smart Bedding, en el cual yo quería ver cómo se veía en realidad la tarjeta. Entonces, por ejemplo, el cobre lo puse así grisecito. Yo sé pues el cobre no es de ese color, pero como ellos le ponen una capa de estaño, entonces como para ver cómo se veía el estaño, ¿cierto? El core, o sea, el sustrato y la solder mask, cómo se vería el seal screen blanco. Eso es pues como para eso, ¿cierto? Como para mirar el... Mira que por ejemplo ahí ya quedó seleccionado ese, ¿cierto? Pero yo puedo poner el 2D, el transparente. Mira el cambio con el 2D normal y el 2D transparente me pone los colores rojos más opacos, como más transparentes. ¿Qué más hay por acá? Board Layer Set, Layer, Signal Layer. Normalmente las letricas como tal también quedan en la PCB, ¿cierto? O sea, al momento de ellos imprimirlas, eso es como el identificador. Sí, estas que aparecen acá son las del Top Overlay y son las que aparecen en el PCB. Esas aparecen ahí. Las clases. Bueno, las clases son agrupaciones de diseño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos esta clase que cobija solamente el out, que sería los que estaban en el bus. Pero yo puedo crear pues nuevas clases, yo puedo acá agregar una clase que digamos que sea para agrupar los pares diferenciales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a agrupar todos estos pares diferenciales en esa clase y esa clase eh, la puedo llamar como yo quiera, ¿cierto? Es para agrupar para agrupar señales. También puedo agrupar componentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en las clases, mira que está jerárquico, está el amplificador 1, entonces me agrupó todos los componentes del amplificador 1, componente, ¿cierto? Están todos así agrupaditos. Hay otra clase que son todos los componentes, o los componentes que están en la capa de abajo, componentes que se pueden meter dentro de la tarjeta. Esto es algo también que permite hacer el Altium, que yo no lo sé hacer, que sé que se puede hacer y que algunos diseños lo usan, pero que es muy costoso. Resulta que a veces el espesor de la tarjeta de 1.4 es tan grueso que permite que, por ejemplo, uno pueda meter componentes como resistencias y capacitores dentro de la tarjeta. Entonces eso le permitiría a usted poner los chips más especializados como los amplificadores o los microcontroladores sobre la tarjeta encima de los componentes, ¿cierto? Entonces eso como que puede hacer que se reduzca el diseño. Hay diseños que usan eso. La verdad no conozco pues ninguno que lo haga y no sé dónde se fabrica eso, pero ellos dan esa posibilidad también. O sea, Altium tiene todas esas opciones que uno también al final como que no las utiliza. Pero bueno, es un software bacano. Em, Acá hay otras cosas. Esto no sé, pues la verdad no me sentaba a explorarlo mucho. Pero esas clases sirven para definir reglas de diseño, que es algo pues que también tenemos que mirar. Ya, bueno, por acá están esa parte, listo. En herramientas, pues hay un montón de herramientas que también tenemos que ir explorando.
Por lo que te he mostrado, pues así, te ha pues como mostrado un poquito la anatomía de la PCB. Pues de pronto te ayuda como a entenderlo. Sí, claro, no, uf, un montón. Eso. Entonces acá voy a hacer un diseño de una PCB. Listo, voy a hacer, poner una línea. Voy a hacer pues como una, bueno, recuerde que debe ir en Mechanical 1, línea. Esta es acá me muestra cuál es la capa que está seleccionando. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner en cualquier parte de la tarjeta un diseño de una PCB, ¿cierto? Va a ser una PCB así pues como muy sencillita, ¿cierto? Algo así como muy... Listo, entonces ahí quedó cerrada, ¿cierto? Le hice este dibujito pues acá como para algo así, ¿cierto? Voy a hacerle acá otra figurita, ¿cierto? Después como para mostrarte eso cómo funciona. Eh, Listo, place. Por ejemplo, yo puedo poner a ver, pongamos un círculo acá. No, pero no lo quiero poner así. Tools. Yo sé que estas cosas también se pueden diseñar en otro software CAD y importarlas como de XF. Qué bueno. Sí. Oye, y una Sino, pregunta, no, perdón, dime. no, dime, dale. Uno en teoría le cobran, supongo yo, el corte de la PCB a partir pues de que tan complicada sea, pero de pronto no es tanta la diferencia, ¿o sí? Sí, no es tanto. Pues yo he hecho diseños así raritos y pues la verdad la PCB cuesta casi que lo mismo. Me cobran o sea, por ejemplo, todo esto es área perdida, ¿cierto? Todo esto. Yo tengo que entregar la medida del área cuadrada, ¿cierto? El área cuadrada sería la dimensión longitudinal por Mm, la dimensión ujú. transversal. Y todas estas figuritas que yo estoy haciendo es área perdida. Entonces, eso me lo cobran igual. ¿Y O qué sea, pasa si, por ejemplo, yo hago unos triangulitos? Que si yo fuera a dibujar el triángulo dentro de un cuadrado, pues es un montón de área, pero que ellos encajan dentro de sí. Pues eso no funciona como así en la manufactura. ¿cómo así? Por ejemplo, imagínate ahí donde tú estás metido, debajo de este rectángulo fucsia, pues un triángulo, ¿cierto? Hago un rectángulo acá. Un Por triángulo ejemplo, acá. ajá, como si fueran dos, partirlo en dos triángulos. Sí. Igual le va a cobrar el área del cuadrado. Pero lo que uno hace, o sea, ya es algo pues que uno debe hacer es que paneliza el diseño, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, no, es que a mí me van a cobrar esta tarjeta así completa, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer es que en esta otra parte del triángulo, pues coloco otro diseño de estos, entonces ya en esa área me van a cobrar dos tarjetas. O sea, me van a fabricar dos tarjetas, Ujú. perdón. Eso se llama No, súper. panelizar. Sino que eso, ellos también se han pillado esa estrategia y ellos dicen, venga, cuando uno va a mandar a diseñar, ellos le preguntan, ¿su Gerber o su diseño es una sola tarjeta o es una tarjeta panelizada? ¿Y cuántos diseños diferentes hay ahí? ¿O cuántas tarjetas hay? Entonces, le incrementan un poquito el costo, pero sí sale pues más barato que mandar a hacer solamente una o, o dos diseños aparte, ¿cierto? Ya uno tiene que estudiar pues como qué tanto costo le incrementa y mira si le conviene panelizar o no. Yo Ujú. iba a hacer, es que me falta borrar esto. Place,
Field, Solid Region. Sí, bueno, la verdad es que yo no soy como muy habilidoso con las herramientas de dibujo acá, porque casi siempre uno hace o la tarjeta cuadrada, o si la necesita hacer diferente, la hace en un DXF. Yo, por ejemplo, las hago en AutoCAD y ya las importo. Por ejemplo, yo quería borrar esta partecita pero no me la deja como borrar así tan sencillo. Vamos a ver, me toca, vamos a hacerlo acá. Y esto. Digamos que esa es mi tarjeta y que yo necesito dentro de esa tarjeta poner acá ese rectángulo, que yo necesito que ese rectángulo también me lo maquine. ¿Listo? Ah, me quedó mal. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a definir esta área de afuera como mi PCB y esta de adentro la voy a definir como algo que debe sobrar dentro de la PCB. ¿Listo? Entonces, en Tools, si es en Tools, no, en Design, voy a Board Shape y me dice definir desde objetos seleccionados. Entonces, primero que todo, tengo que seleccionar los objetos que van a componer esa tarjeta. Listo. Esa selección se hace con Shift, o sea, presionando la tecla Shift en el teclado. Entonces, Board Shape, definir desde objetos seleccionados. Entonces, mira que ya la zona negra pasó a ser lo que está ahí. Si paso al 3D, mira que queda eso. Ahora, ¿cómo quito esto? Entonces, en Design, Board Shape, definir, Define Board Cutout. Entonces, el cutout es las partes que yo quiero que se extraigan de la tarjeta. Entonces, Define Tools, Define Board Shape, Define Board Cutout. Ah, pero no me la... A ver, Place, Build Table, Design View. Board Shape. Ah, ¿por qué no me lo seleccionó? Tools, Board Shape. Se reveló. No, pues yo creo que acá me va a tocar el curado, lo tengo que hacer entonces con la propia herramienta, o sea, empezar a dibujarlo. Pues ahí mira que ya esa parte sí me la restó, pero igual me quedó ese dibujo. Usted mira cómo quedó. Ah, qué bien, qué bacano. Yo puedo hacer diseños en que tengan pues esas perforaciones por dentro así. Digamos que mi carcasa tiene acá una protuberancia, entonces yo tengo que asegurar que mi tarjeta tenga este hueco para poder que entre, ¿cierto? Eso también está ahí. Lo otro sería el Ledger Stat, design View, en vez de Board. Asimismo es que yo agregaría pues obviamente los huequitos para poner los tornillos o fijar el material en general, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, ya te voy a mostrar eso cómo es. Esa parte era la que te iba a mostrar, que no me acuerdo. Es que no me acuerdo si es con esta de vía. Dimension.
vamos a ver con la vía. Entonces con vía, tengo acá esta. Entonces acá le puedo decir que drill pair simple no net. No, no es con vía. No es con vía. Design place. El pad. Pad tampoco. Busquemos en YouTube, hermano, que no me acuerdo. Es frijol. Mounting holes. Next, we have mounting holes for this. Mounting hole MHPN. Yep. Ellos crean un componente. Pero no me parece que va a ser así. Lo hacen con componente. Ah, sí, lo hacen con librería. Pero bueno, nosotros no lo hagamos así. Pues también sería bueno hacerlo, pero no, lo que hace es que, a ver, el path lo pone, primero selecciona multilayer, ¿listo? Para que coja todas las capas. Luego le da en path, le da tabulador y entonces acá empieza a especificar las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, por acá me dice simple hole size, entonces, no sé, de 3 milímetros, ¿cierto? Un tornillo de 3, un tornillo de 3 milímetros, uno de 3.1, que sea en multilayer, que no tenga conexión a ninguna net. Esto se deja así. Y el hole puede ser redondo, rectangular o lo que sea, ¿cierto? Entonces ya uno lo pone acá. Y mira que ya lo puedo poner en diferentes. Ah, súper chévere, súper breve. Sí. Sí, como no se conecta a ninguna net, no necesita mira cómo queda. Esa sería pues como la forma, ¿cierto? Listo, no, súper, súper, Fabián. Parece muy bacano. Oye, qué pena, te iba a preguntar, podemos interrumpir aquí por hoy, perdón, es que justo tengo una reunión a las 3 también. Sí, yo también. Ah, Yo te iba a decir eso. No, pero no, pues, gracias. por lo menos hoy avanzamos en esta parte de mirar Sí, esas no, y está muy herramientas. bacano. Voy a ver si yo monto el mío, lo que tengo que montar para la próxima vez que nos veamos. Dale, para empezar a Listo. hacer eso entre los dos. Sí, para tener eso listo la otra semana. Y Fabián, no, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Dale, no hay problema. Oye, que te haya muy bien, feliz fin de semana y buena suerte en la defensa. Listo, gracias, chao. Dale, parce, chao, muchas gracias.